Bueno, buenos días. El día de hoy les voy a exponer sobre la miositis clostridial. Mi nombre es Paula Andrea Ospina Cabrera. Bueno, como tal, ¿qué es la miositis clostridial? Esto básicamente se da como por una falla en la técnica o el manejo que se le dé, digamos, a la aplicación de inyecciones en el animal. Básicamente ocurre más que nada por manejo de personal que no tiene el entrenamiento adecuado, que genera una inyección de una forma que pues va a generar una afección en el animal, que va a generar una inflamación en la musculatura causada como tal por la variedad de la especie del género de Clostridium. El que más vamos a encontrar que nos va a generar como tal esta patología es el Clostridium perfringens, pero también podemos encontrar las otras especies que son las que pues pueden ver como tal en la diapositiva. Bueno, un poco sobre esta bacteria. Es una bacteria gram positiva, es formadora de esporas, que esta forma como tal, la vegetativa de la espora, es la que nos va a ingresar como tal al sitio de la infección y nos va a generar en un inicio la patología. Esto se los explicaré más adelante en la fisiopatología. Esta es estrictamente anaerobia, esto debemos de tenerlo en cuenta para el momento del diagnóstico, generar un cultivo anaerobio que permita el crecimiento como tal de esta bacteria en específico. Podemos encontrar los tipos A y C, pero pues son como tal los más comunes. El Clostridium perfringens, como se les comentaba anteriormente, nos genera la miositis clostridial, pero también tenemos que tener en cuenta que es un habitante común del tracto digestivo del equino. Bueno, yo dividí en dos los signos, los locales y los sistémicos, porque podríamos dividir también la enfermedad como en esas dos fases. Entonces, la parte local, vamos a ver un edema en el sitio de la inyección. Vamos a ver una tumefacción, crepitación al tacto, aumento de la temperatura y en algunos casos, no en todos, despigmentación en la zona. Y los signos sistémicos como tal, vamos a ver toxemias, fiebre, shock cardiovascular, que pues nos va a conllevar ya finalmente a la muerte súbita junto con como tal el shock séptico. Bueno, empezando como tal con la fisiopatología, como les comentaba inicialmente, esto se da por un mal manejo y por una falla pues iatrogénica que nos va a generar la patología. Entonces, pues, digamos, hay jeringas con medicamentos y se dio un mal proceso de antisepsia para, pues, dar la inyección al animal, por donde se va a permitir el ingreso de esporas, que como les comentaba anteriormente, es la forma vegetativa como tal de la bacteria. Entonces, digamos, por ejemplo, que se aplicó en la tabla del cuello como tal la inyección. Esto es un ambiente anaerobio que va a promover y facilitar como tal la reproducción de la bacteria. Además, va a haber un bajo potencial de óxido, eh, de óxido de reducción y un pH ácido, que pues además nos va a favorecer como tal la germinación de estas esporas. Entonces, ¿qué va a hacer después la bacteria? Va a empezar a su multiplicación por fisión binaria. Y en la literatura, pues se encuentra que esto más o menos, este proceso dura de 8 a 10 minutos como tal en la fisión. Y además, esta bacteria nos va a generar un proceso fermentativo que nos va a conllevar a una liberación de gas como tal. Bueno, entonces, además, pues de esto se facilita la obtención de la energía para su crecimiento, entonces va a seguir creciendo, creciendo, creciendo. Va a haber producción de dos tipos de exotoxinas, las alfa y las teta. Entonces, por parte de las alfa, tenemos que nos va a generar la fosfolipasa C, la hemólisis, que esto lo podemos tener en cuenta más que nada en un futuro para el proceso de diagnóstico. En el hemograma vamos a ver que hay baja cantidad de glóbulos rojos por esta misma hemólisis, un aumento de la permeabilidad capilar. Y por parte de la exotoxina teta, encontramos que la perfringofolicina y citotoxina es una, perdón, y la citotoxina ligada al colesterol también van a actuar de una forma hemolítica e inmunomoduladora. Entonces nos va a retrasar como tal el proceso inmune, pero pues eso les explicaré más adelante. Va a generar la creación de anticuerpos y la producción de citoquinas activadas por tiola. Bueno, entonces, ¿a qué nos llevan todos estos procesos? Como les explicaba anteriormente, van a generar unos poros en las membranas, va a haber una afectación vascular y esto va a permitir que hayan, digamos, procesos secundarios, procesos infecciosos secundarios que van a llegar a afectar al animal. La alfa-toxina, como les comentaba anteriormente, nos va a llegar a inducir como un proceso de depresión cardiovascular en un primer como al inicio. Luego va a haber una disminución de la presión arterial y del gasto cardíaco. Esto se da más que nada por la falta de actividad miocítica.
Y todo esto nos va a conllevar a que se facilite la propagación del patógeno y que se alentice como tal la llegada de las células inflamatorias al sitio localizado, pues, de la afección. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber producción de prostaciclina y del factor activador de plaquetas, que nos van a generar unos agregados plaquetarios, y esto nos va a conllevar a que la perfusión pues se vea disminuida como tal. Localmente vamos a tener producción de citoquinas quimiotácticas, como es la interleuquina 1 y el ICAM. Además, los leucocitos, cuando estén yendo al sitio de la infección, que pues ya sabemos que van de forma pues lenta, van a ir activados produciendo la S-lectina. Entonces, como les comentaba, van, digamos, los leucocitos por su forma de migración a tejidos con las moléculas de adhesión, como ya conocemos la migración leucocitaria, y van a producir el diacilglicerol. ¿Qué es lo que nos va a facilitar esta molécula? Nos va a facilitar la adhesión de polimorfonucleares al fibrinógeno y a la fibronectina. Y esto nos va a conllevar ya a un proceso sistémico de recoagulación intravascular. También la tetatoxina, que es la que les indicaba anteriormente, nos produce factor de necrosis tumoral. Bueno, entonces vamos a tener un proceso de aumento de la resistencia vascular periférica. Esto nos va a conllevar a un shock séptico. Y también vamos a tener como la producción de la interleuquina 1, la 6, como les comentaba anteriormente, y el óxido nítrico también. Esto nos va a favorecer una hipotensión por todos estos factores vasculares que nos están afectando como tal la perfusión sanguínea. Se va a reducir como tal la pared vascular y aumentar el gasto cardíaco. ¿Por qué? Por compensación, porque el cuerpo va a intentar como compensar esa falta que estaba teniendo. Además, va a tener un gasto energético en intentar como tener la respuesta inmune, y pues más adelante, pues digamos, el animal se va a ver afectado por esto. ¿Qué va a haber en esta compensación? Un aumento del volumen de sangre circulante. Entonces, yo, digamos, pues se puede dividir en un primer momento y en un segundo momento. En el primer momento va a haber un aumento de la función cardíaca, como les comentaba antes, que está intentando contrarrestar la resistencia vascular periférica, que nos generaban todos estos factores que nos estaban como afectando como tal la vasculatura. Y vamos a tener unos signos, la taquicardia y la taquipnea, que podemos ver como tal en el animal. Y en un segundo momento, que ya es la parte pues fatal, encontramos que ya hubo mucho gasto, entonces el gasto cardíaco baja, ya hay hipoperfusión tisular, ya hay hipoxia tisular y hay necrosis del tejido también generado por las toxinas liberadas por la bacteria. Y pues los signos que vamos a ver en el animal son dolor agudo y constante. Bueno, básicamente ya finalmente encontramos que ya se ha dado un proceso sistémico que nos va a conllevar a una falla multiorgánica y la muerte por el shock séptico y cardiogénico. Bueno, tenemos también que el Clostridium perfringens, como les comentaba, es el que más vamos a encontrar en esta patología, pero afortunadamente es el que tiene el 81% de tasa de supervivencia, o sea, si encontramos que ese es el agente causal, tenemos más posibilidades de salvar al animal. Pero si encontramos que hay más de una especie de Clostridium afectando, la tasa de mortalidad es del 50 al 100%. También tenemos que tener en cuenta que hay factores del animal y de la bacteria que predisponen como tal a que nos vaya bien con el tratamiento o nos vaya mal. Entonces, por ejemplo, del animal tenemos el estado inmune del huésped y la ruta de inoculación que se haya dado. Y de la bacteria tenemos la capacidad de liberar toxinas y la capacidad de virulencia. Bueno, como les comentaba anteriormente, esto se da por una falla iatrogénica, pero también se describe en la literatura que muchos, digamos, de estos casos se dan por como tal la inyección de unos medicamentos. ¿Cuáles medicamentos son los que más se encuentran en estos casos? Pues los que tenemos acá. Y pues como podemos ver, encontramos de primeras el fluniximab. ¿Por qué? Porque básicamente es muy utilizado en el campo, básicamente es uno de los medicamentos que más utilizamos. Entonces, por eso mismo, la estadística lo va a poner, digamos, como el primer lugar, por así decirlo. También recordemos que este proceso, esta patología, se da por como tal, digamos, las inyecciones intramusculares o en caso de que la inyección haya sido intravenosa,
que se haya extravasado. Entonces, por eso se nos va como tal la patología. Entonces, estos como tal los medicamentos que podrían, se han descrito e encontrados que han generado estas patologías. Bueno, lo podemos encontrar a nivel mundial, por todos lados, pero se ha descrito que se encuentra más en Estados Unidos, en Europa y en Canadá. Más casos. Aquí les quería mostrar las lesiones. Estas imágenes, la 2, 3 y 4 que les mostraré luego, son tomadas de un caso que hubo en la UTCA. Entonces, básicamente era una potranca, como tal, lo que ellos imaginaban, por así decirlo, o asociaban, era que la miositis se había generado también por la inyección de fluniximab, por una mala inyección. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Como les mostraba, el edema. O sea, el edema es muy obvio. También, ya post-mortem, encontramos infiltraciones de líquido amarillo, burbujas de gas que se pueden ver como tal en esta imagen. Y el infiltrado del líquido color amarillo se puede ver acá, que es un líquido como tal cero sanguinolento, más o menos. Y digamos, ellos escribieron que en el momento de hacer la necropsia, al separar los miembros, hubo liberación de gas y coloración amarilla como tal del tejido. Bueno, como métodos diagnósticos, pues tenemos varios. Lo primero, la tomada de muestras de sangre, las mediciones de enzimas, la ecografía en la zona afectada, es decir, la zona de la inyección, el aspirado de líquido cero sanguinolento, que es como, por ejemplo, el que les mostraba anteriormente, cultivo y aislamiento de la gente para confirmar la presencia. Entonces, ¿qué esperaríamos encontrar en un hemograma? Esperaríamos encontrar una leucocitosis con una neutrofilia. ¿Generado por qué? Por el proceso de toxemia que hay en el animal. Bajos glóbulos rojos, como les comentaba anteriormente, la toxina alfa genera un proceso de hemólisis, entonces vamos a encontrar los glóbulos rojos disminuidos. Una hipoproteinemia, más que nada la albúmina, generado ¿por qué? Porque el fibrinógeno, que es pues una proteína de base aguda, y la activación plaquetaria van a generar procesos de edemas que nos van a generar una disminución como tal de estas proteínas. Bueno, en la medición de enzimas vamos a encontrar que pues, se va a aumentar la bilirrubina no conjugada. ¿Esto por qué? Por un proceso de hemólisis. Y va a haber un aumento de la AST y de la CK. Esto por la necrosis como tal causada por las toxinas de la bacteria. En ecografía, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar zonas hiperecoicas que vamos a asimilar como tal con presencia de gas y zonas anecogénicas que van a ser por el líquido libre que se van a encontrar en la zona. Como tal, en el cultivo y aislamiento encontramos que pues tenemos que hacer una tinción de Gram a esa punción que vamos a hacer y a la extracción del líquido cero sanguinolento. Entonces le vamos a realizar la tinción de Gram para que nos indique como tal la bacteria. El cultivo, como les decía, netamente anaeróbico para que crezca precisamente si tenemos sospecha de esta bacteria. Y básicamente para demostrar que es el Clostridium. Bueno, a radiografía, que es una prueba también extra que se le puede realizar, vamos a encontrar una zona radiolúcida y se lo va a asumir al gas en el tejido blando. Como tratamiento encontramos que se le pueden dar fluidos cristaloides, debemos evitar los vasopresores precisamente porque ya tenemos un proceso de afectación como tal en los vasos, entonces pues evitar los vasopresores. El peróxido de hidrógeno y el óxido de zinc básicamente se dan con la intención de disminuir la replicación del Clostridium. Y ya, digamos, en casos muy avanzados se le puede realizar un proceso quirúrgico que es la fasciotomía o la miotomía. Bueno, por la parte de antibióticos se le va a dar en un primer momento como tal la penicilina de G intravascular a dosis de 20.000 a 60.000 unidades internacionales sobre kilogramo. Pero, ¿qué pasa? Digamos, en caso de que haya una reinfección, entonces se le puede dar la tetraciclina, la rifampicina o el metronidazol. ¿Por qué se le dan estos y no como tal la penicilina después en una reinfección? Porque se ha descrito en la literatura que estos disminuyen la acción de las toxinas como tal en menos tiempo de que lo hace la penicilina, pero pues como tal en el inicio darle la penicilina. Ya después, pues si no, como que funcionó, pues la tetraciclina, rifampicina y metronidazol.
Para analgesia, obviamente, porque tenemos un animal que tiene un proceso pues, de dolor, le vamos a dar el Flunixin Meglumine, ¿sí? Pero pues de una forma correcta. Entonces, teniendo en cuenta una buena aplicación de la inyección, a una dosis de 0.25 a 1.1 mg sobre kilogramo de forma intravenosa, no intramuscular, cada 12 horas. La dipirona de una dosis de 20 mg sobre kilogramo intravenosa cada 24 horas, o el buterfanol de 0.01 mg sobre kilogramo intravenoso cada 4 horas por 72 horas. Bueno, como tal, una prevención pues sería un correcto procedimiento de aplicación. Entonces, preparamos el sitio de la inyección. Tenemos que usar jeringas estériles. La tricotomía solamente si es necesaria, es decir, si el sitio de la inyección tiene, digamos, demasiado pelo, también si el propietario lo permite, porque hay propietarios que no lo permiten. Se dice que no se debe aplicar en una misma zona más de 20 a 30 ml del medicamento que se le vaya a aplicar. No debemos combinar más de 2 medicamentos y debemos aplicar en una zona de mucha musculatura, de pocos tendones, de pocos nervios y lejos de grandes vasos. Y listo. Muchas gracias.